profetizar. Sabe que, como le decía, atrás hablamos de Sansón, y en la Biblia hay muchos siervos, siervas, muchos personajes, amén, en donde la Biblia nos enseña tanto lo bueno como lo malo. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios es la verdad, por eso la palabra de Dios trae libertad, porque no camufla nada, sino siempre es verdad. Sea bueno o malo, la palabra de Dios nos la muestra. Amén. Y esto es para todos los hijos de Dios, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Nos sirve de instrucción, nos sirve de guía y nos sirve sobre todas las cosas de libertad. Amén. Hoy vamos a hablar de Balaam. Yo sé que muchos lo recuerdan, yo sé que muchos ya lo saben. Y vamos a leer en el capítulo 22, versículo 21 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Dice la palabra de Dios: así Balaam se levantó por la mañana y enarboló su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre un asna, con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viña que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotar. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano y que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado de que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Hasta ahí. Padre, sea tu nombre glorificado, Señor, en todo lo que hablemos. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre mío, nos enseñe, nos instruye, Padre, que nos exhorte, nos consuele, Padre mío, y nos edifique. Padre, en tus manos ponemos este momento. Utiliza a tu siervo, Padre, no permita que boca, Señor, de esta boca salga palabra humana, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, para edificarnos. Padre, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos conocemos a Balaam por esto de el asna, amén, que habló a través del asno. Jehová le permitió hablarle a Balaam. Pero Balaam iba a la destrucción porque Jehová ya lo había determinado. Porque si ustedes se acuerdan, Balaam, vinieron los emisarios del rey de Moab a pedirle para que fueran a maldecir al pueblo de Dios. Porque eran muchos y el rey de Moab le tenía miedo. Era por eso, le tenía miedo. Porque sabía que si venía una guerra armada, perdía. Aparte, seguramente le habrá llegado a oído todo lo que Dios hizo para liberar al pueblo de Egipto, todo lo que hizo los egipcios. Pero Balaam llamó a Balaam para que lo maldijese. Porque si usted lee un poquito más atrás, porque Balaam sabía y le dijo a Balaam: porque yo sé que a lo que tú bendicieres será bendito, y a lo que tú maldijieres será maldito. El poder que tenía Balaam era reconocido por el de Moab.
Pero acá lo más lindo y lo que más a uno lo asombra es que Balaam no era israelita. No era hebreo, no era judío, Balaam era de Moabita. O si había un profeta que no era del pueblo de Dios. Y Balaam aprendió a reconocer la voz de Dios cuando le hablaba. Por eso tenía tanto poder y por eso decía que maldijera al ser que maldijo y al que bendecía sería bendecido. Y Balaam se acuerda que fueron unos emisarios, unos ancianos, mandó el rey de Moab y le dijo que fuera para maldecir a los hebreos. Y Balaam dijo, bueno, esperen acá porque yo voy a orar y a ver qué es lo que me contesta Jehová. Y Jehová detrás le dijo, no vas a ir, no vas a ir. Él vino y le comentó y le dijo que no iba a ir porque Jehová le había dicho que no. Se retiraron los ancianos. Y el rey de Moab lo que hizo, mandó a gente de más alta cuña, gente más renombrada, gente más valiosa que los que había mandado primeramente, de vuelta a Balaam para decirle lo mismo. Y Balaam lo que tenía que haber hecho, él había dicho, no, ya Dios me ha dicho que no me puedo mover. Pero ellos llegaron, como eran más alta cuña, tenían más estándar, ¿sí? Y le había prometido más cosas. Balaam fue y otra vez insistió a Jehová y Jehová le dijo, bueno, anda, pero vas a decir lo que yo te digo. Ahora la pregunta es, si Dios le dijo que vaya, ¿por qué puso un ángel para matarlo? ¿Por qué puso un ángel, bajó con una espada para matarle y permitió que el asna lo vea? ¿Y por qué el ángel le dijo, tus caminos son perversos? Todos hablamos de Balaam que le desobedeció por plata, pero ¿por qué le dijo que eran perversos sus caminos? Porque volvemos a insistir, Dios conoce los corazones. Dios conoce lo que hay internamente en cada uno de nosotros. Balaam fue, oró, le dijo que no, fue oró de vuelta, dijo que sí. Y tenía de renombre que sabía que hablaba Dios a través de él, sabía que el poder que él tenía de maldecir y bendecir. Y lo quería usar para maldecir a un pueblo que Dios había adquirido. A un pueblo que Dios había adquirido y había elegido y escogido sobre la faz de la tierra. E hizo milagros, prodigios y maravillas sobre el pueblo de Egipto para liberarlo. Pero Balaam, cegado en su materialismo, codicia, avaricia, él quería el premio. No tanto lo que tenía que hacer, sino el premio. Pero vamos a poner un poquito más de lo que era Balaam, para empezar a entender por qué Dios le decía que era perverso el corazón, sus caminos. Fíjense en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, ¿no? Cuando Pedro habla de los falsos profetas y falsos maestros. Porque Pedro nos advierte que va a haber falsos maestros y falsos profetas. Y en el 2.15 nos dice, ha dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó más el premio de la maldad. O sea que él amó más lo que la gratificación que él iba a hacer, que lo que Dios le demandaba hacer. Y el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, cuando el ángel de Jehová le habla a la iglesia de Pérgamo, que le dice en el 13, yo conozco tu obra y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Ahora entendemos por qué el ángel le dijo que tus caminos son perversos.
Porque hasta ahora lo que teníamos que era codicioso, le gustaba figurar. Amén. Y sabíamos que el asna se le había parado. Pero ahora, lo gracioso de todo esto, fíjese que le dijeron, él empezó a hablar largo como si fuera, no sé, que hablando con una persona. No se impresionó porque un animal le hablara claramente en castellano como le hablo yo. No se asustó. Imagínese, aunque si un perro usted le dice algo al perro, le va a pegar y el perro le habla. Ah, mamita, empieza a hablar, a interceder y ahora en el nombre de Jesús, Satanás, y es Dios el que le abrió la boca para que le entendiera. Pero este muchacho no se asustó. Este muchacho le habló. Y le siguió hablando. ¿Me entiende? Entonces la persona de Balaam ya estaba metida en estas cosas. Y por eso era perverso para Dios. Pero ¿cuál es la doctrina de Balaam? ¿Por qué dice que Balaam sí hizo cometer cosas malas, prevaricación a los hijos de Dios? Vamos a Números, capítulo 31. Versículo 16. Dice que aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, pero por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué pasó en Baal-peor? Por consejo de Balaam, los hijos de Dios se fueron con las mujeres de Baal-peor. Y esas mujeres lo hicieron fornicar, lo hicieron inclinarse a sus ídolos, le hicieron ofrecer incienso, le hicieron ofrecerse a los dioses de ellos, de Moab. Y eso es lo que encendió a ira a Dios. Por eso Dios le decía que tenía un corazón perverso. Si bien reconocía la voz del Señor y hablaba, él dentro tenía un corazón perverso. Y la forma de destruir y de instruir al pueblo de Dios para que el mandó que se juntara con las chicas de Baal-peor, del Moabita. ¿Para qué? Para que fornicaran, para que adulteraran, se las tomaron como esposas y el pecado de ellas ingresó a la casa de Israel. Lo hizo idólatras, adoraron los dioses de ellos, ofrecieron ofrendas, ¿sí? Sacrificios, se postraron ante esos dioses, haciéndole reverencia y adorándolo. Entonces Balaam no era solo una persona que codiciaba, sino que era mucho peor. Las características manifestaciones del espíritu de Balaam son amor al dinero, motivación principal basada en la recompensa económica, el premio de la maldad. Adivinación y conjuro. Balaam era un adivino que conocía la voz del Señor, pero usaba su autoridad espiritual para fines egoístas. Contaminación espiritual. Enseña a poner tropiezo al pueblo de Dios, idolatría e inmoralidad sexual, para que pierdan su bendición. Mezcla de fe y lucro. Busca pactos u ofrendas similares a indulgencia, convirtiendo el servicio a Dios en un negocio. Persistencia del mal. Representa un ataque constante de Satanás contra la iglesia, buscando desviar a los creyentes del camino recto. Es un espíritu de falsa profecía y seducción que busca la destrucción espiritual de la iglesia a través de la avaricia y el compromiso. Eso representa Balaam. Ahora, la codicia y el amor al dinero de Balaam, el espíritu de Balaam. Dice que estaba dispuesto a comprometerse y desobedecer a Dios por obtener riqueza y honor. Hoy en día, esto se manifiesta en líderes, ministros o creyentes que priorizan el dinero, la fama o el poder sobre la obediencia de Dios.
La palabra de Dios es clara, y el mal de este siglo es el amor al dinero. ¿Sí? Cuando tú interpones eso ante Dios, y muchas veces hemos orado contra avaricia, ¿no? ¿Se acuerdan? Quizás está metido el espíritu de Balaam. Porque la persona primero capta el premio, el dinero, la riqueza, la fama, antes de obedecer a Dios. Por ello te dicen, quédate quieto, pero como hay millones, te voy a los millones. Y así encontramos muchos hijos de Dios enfermos, mal, apartados, diciendo, no, Dios me dijo, Dios me guarda, Dios me acompaña. Ojo, Dios no siempre te acompaña en tus decisiones. Él te va a acompañar cuando Él te diga vamos, no cuando tú digas vamos. ¿Se entiende? Dice que hay un compromiso moral. Dice, aunque no pudo maldecir a Israel directamente, aconsejó a Balac que llevara al pueblo a pecar mediante la idolatría y la inmoralidad sexual. Y lo que hablábamos, se juntaron con las mujeres para que ellos idolatren, para que ellos caigan en pecado. Esto simboliza a aquellos que en la actualidad toleran o promueven prácticas pecaminosas en las iglesias o en su vida personales para satisfacer intereses propios o evitar conflicto. A veces nosotros permitimos cosas para no pelear. A veces nosotros permitimos cosas sabiendo que está mal por el nombre del amor. Hay que tratarlo con amor, no, hermano. Usted tiene que tener amor a Dios. Usted que está acá y aprende sana doctrina, usted tiene que amar primero las cosas de Dios. Usted no puede lucrar para tener a alguien contento o para tener a alguien que, ay, mirá qué bien este chico, ay, mirá el amor de Cristo, y no decirle las cosas que están mal. Porque usted va a ir en contra de Dios. Un día le va a hablar el perro, y ahí lo quiero ver. ¿Y qué va a pasar? Balaam aparentaba ser un siervo de Dios, pero sus acciones traicionaban su verdadero carácter. Hoy esto se refleja en personas que usan la fe para ¿qué? Manipular. ¿Hay alguien que manipula acá? Gloria a Dios, ninguno. Vamos. Controlar o beneficiar sus propios intereses sin preocuparse realmente de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces ponemos la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hacemos cosas sin consultar a Dios? Padre, ¿esta es tu voluntad? ¿Este es el trabajo que tú quieres que haga? ¿Tú quieres que esté con él, esta persona? ¿Con este novio? ¿Con esta novia? ¿Somos yugos iguales? ¿Somos yugos desiguales, Padre? Pero muchas veces, ¿saben lo que es peor? Es que nosotros sabemos la respuesta. Pero como no la queremos oír, hacemos oídos sordos y hacemos lo que nosotros queremos. ¿Se entiende? Pero después lo mostramos espiritualmente. Oro, ayuno, sí, yo sirvo al Señor. Hacemos una apariencia, porque realmente el Hijo de Dios, el que obedece a Dios, hace la voluntad de Dios. Pregunta, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Quiere que me afeite? ¿No quiere que me afeite? ¿Me rapo, me pelo? ¿Me pongo los lentes de contacto celeste? ¿Qué es lo que quiere que haga? ¿Me hago mechones? Qué lindo que está el vecino. Que ayuda a que el vecino es el peor satánico que hay en el barrio. Ay, pero Dios lo va a cambiar. Dios está conmigo, yo sé que lo puedo cambiar primero, tú no cambias a nadie, segundo. Dios por ahí dice, ni te acerques a esa persona. Porque ¿saben qué? Yo conozco su intención. Hay muchos que se acercan con las intenciones de... Exacto, ahí está. Excelente. De chupar tu fe, de chupar tu espiritualidad, de dejar y hacer abandonarte del camino del Señor, como hicieron Balaam, que sedujo, ¿sí? Al pueblo de Dios. No lo sedujo, sino lo metió con las hijas de Noah y lo hizo desastre. Yugo desiguales, ¿vio? Entonces hoy dice, se refleja en personas que usan la fe para manipular, controlar o beneficiar sus propios intereses, sin preocuparse realmente por la voluntad de Dios. Deseo de complacer a otros antes que a Dios. Es lo que hablábamos recién, cuántas veces nosotros permitimos cosas para no entrar en problemas, para no entrar en discusión, para que no nos vamos a pelear, qué van a decir, que el amor de Cristo. No, chicos, lo bueno es bueno y lo malo es malo.
Y si usted es un siervo de Dios, usted va a obedecer la voluntad de Dios. Aunque todo el mundo le vuelva la cara, no importa. Porque entonces sí Él va a estar Dios con usted. Entonces sí usted va a caminar bajo cielos abiertos. Entonces sí va a haber favores sobre ustedes. Y quizás de personas que ni conozcan. Porque Dios va a estar con ustedes. No podemos complacer a otros pisoteando la voluntad de Dios. No podemos complacer a otros pecando. Porque ¿sabe qué? ¿Qué peor es? ¿Aquel que peca sin saberlo? ¿O aquel que sabe que peca y no dice nada? Ese va a ser mayor condenación. ¿Entiende? Porque usted sabía que estaba mal. Y no hizo nada por corregirlo. No solo corregirlo a él, sino que usted mantenerse firme en la fe que usted camina y está. Esto simboliza que él compromete la verdad bíblica para generar el favor de las personas o evitar la persecución. Hay muchas veces que no queremos hablar porque no sabemos lo que nos van a decir, ¿no? Dice que en la cultura este espíritu fomenta una mentalidad de todo vale para alcanzar el éxito, ignorando las consecuencias morales o espirituales. Nosotros muchas veces hemos conocido muchas iglesias que priorizan lo económico ante un alma. Muchas veces prioriza el dinero. Hemos conocido gente que para predicar pide hasta un hotel de 5 estrellas, que lo tiene que llevar y traer, que tiene que haber una ofrenda digna de un siervo. Yo creo que no era ofrenda digna de un siervo de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es el parámetro? $1 millón y para decir sí. ¿10 pesos? No. ¿Por qué no? Si Dios te quiere dar 10 pesos, ¿qué hacemos? Si Dios no te quiere dar ofrenda, la palabra de Dios porque se está con el obrero es digno de su salario. Ok, pero ¿quién te paga el salario si vos sos siervo de Dios? ¿El que está dado Dios? Porque por ahí vos vas a predicar en un lugar o estás en un lugar, no te dan un premio, no te dan nada, pero la bendición viene por otro lado. ¿Se entiende? Muchos van y profetizan y hablan cosas lindas para no chocar. Pero el verdadero profeta te confronta. El que es profeta de verdad te va a confrontar. Porque el profeta está para eso, para arrancar, destruir, sembrar. No te va a decir, ay, sí, vas a tener un carro, 20 empleados, vas a ser multimillonario. Y resulta que vos estás en fornicación, adulterio, y hoy le decía al Señor, es el último día que vengo, no quiero saber más nada. Pero viene y te profetiza. A mi hija le dijeron, tu marido ya va a venir y no estaba casado. Entonces, muchas veces lucran con eso. Muchas veces empiezan a lucrar, ¿por qué? Porque cuando más lindo te profetizan, más te pueden desplumar, ¿no? Porque cuando un corazón está contento y lleno de lo que Dios, las bendiciones de Dios, te suelta todo, no importa nada. Va a buscarlo, espero, vaya a su casa a buscar y va a buscar el traje, la guitarra, el acordeón, viene todo, hay que llenar esto, porque le profetizan lindo. Pero viene uno que le dice la verdad, cambia el camino porque te vas al infierno. Este no es de Dios. Este no es de Dios. Preferimos a Balaam que venga. Que por $2.50 pesos para quedar bien y tener una buena ofrenda, te dice cosas malas. Te dice cosas hermosas. Te dice cosas que vos querés escuchar. Y es más, en tu mente pensaba, yo voy a ser un gran siervo, yo voy a ir a la nación. Y resulta que no congregás la mitad de las veces. No orás, no lees la palabra. Te enterás de que existe la palabra de Dios los sábados, que vienes a la iglesia, nada más. Pero Satanás sabe lo que vos pensás, muchas veces lo he dicho en voz alta, y viene y dice, vos vas a ser la nación. Dios te marca. Pero para ir a la nación vas a tener que cambiar totalmente tu vida. Para ir a la nación vas a tener que, hay un trecho. Y ese estrecho, muy estrecho, donde no te vas a poder correr ni izquierda ni derecha, porque Dios tiene que procesarte. Dios tiene que sacudirte, Dios tiene que limpiarte. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, no
no la de este mundo. ¿Entiendes? Entonces el espíritu de Balaam hace todo lo contrario. Te muestra una cosa, pero después hace otra. Ahora, ¿cómo vencemos nosotros el espíritu de Balaam? 1. Buscar la pureza del corazón. Vivir con una motivación genuina de servir a Dios y no de apariencia. Y no a los propios intereses. Muchas veces gente sirve para aparentar. Mira que gran cielo, mira que gran cielo. Pero realmente, ¿qué pasa? Cuando Dios empieza a descubrir el corazón, se queja de todo el mundo. No queda títere con cabeza. Que no me ayudan, que no vienen, que estoy solo, que estoy sola, que para... Entonces, ¿vos estás sirviendo a quién? ¿A Dios? ¿Vos estás sirviendo a tu propio interés? Si querés que te vean. Pero es lindo cuando dicen que no, si mirá. Porque realmente buscan eso. Entonces se mete en la doctrina de Balaam y dejamos de ser ya tan espirituales para pasar a ser más carnales. Pero pensamos que somos espirituales. Dice que tenemos que permanecer en la palabra, conocer la verdad de las Escrituras para discernir el error y rechazar falsas enseñanzas. ¿Cuántas veces le digo, lean la palabra de Dios? Mediten la palabra de Dios. La palabra, ¿ha hecho caso? ¿Se han puesto realmente a leer la palabra de Dios? ¿O le sacan el polvo más seguido para que no se vea que hay tanta tierra por ahí? El silencio otorga. No basta con decir soy cristiano. No basta con decir voy a la iglesia dos días. No basta con decir sirvo a Dios. El tema es cómo le servimos. Porque si tú no lees la palabra, si tú no tienes intimidad con Dios, ¿realmente le sirves a Dios? ¿O le sirves tú para aparentar algo que no eres? En vez de buscar de Dios y que Él sea el que te apruebe, porque muchas veces buscamos la aprobación de hombres y mujeres, pero que me tiene que aprobar a mí es Dios, no el hombre y la mujer. Ustedes me pueden odiar por lo que hablo hoy, por lo que predico casi siempre. Y sinceramente, con el amor de Cristo le digo, no me importa. Porque a mí que me va de... Yo el que tengo dependo de Dios. Pero sea a través de lo que uno habla, que edifica su vida y me edifica a mí. Porque no es solo para ustedes, para mí también. Porque mientras meditaban esto, la pastora pasó, ¿qué haces mirando afuera así como... Estás pensando tanto? No, estoy meditando lo que está hablando. Porque yo también me pongo, Señor. Esa parte la tenía que mirar. No importa, pero que a ver. Pues yo también, cuando empecé a descubrir todo esto, a veces nosotros los señores, a veces luchamos, oramos contra un espíritu de avaricia, contra un espíritu de falsa espiritualidad. ¿No será que en vez de eso está Balaam, el espíritu de Balaam metido en medio de nosotros? Y estamos tirando por un lado y por el otro, pero al que tenemos que darle no le estamos dando. Por eso muchas veces la iglesia sirve, por eso muchas veces la iglesia sirve media, por eso muchas veces la iglesia no sirve. Por eso muchas veces cuesta venir al ayuno y se vengan al ayuno. Por eso muchas veces cuesta ser puntuales. Se le dice a los chicos de alabanza, a las 5 menos 5, a las 5 menos 10, a las 5. A las 5 quedan. ¿Para qué? Para ensayar, para orar. Primero ora y después ensaya. Tienen que estar todas las 5 acá. Cante o no cante, toque o no toque. Porque si es el grupo de alabanza, tienen que estar todos. Los que no están tocando, a veces no toca él, ella no está acá. Tienen que estar las 5 porque son un grupo o no son un grupo. Y no hay excusa. No hay excusa, chicos. Ustedes saben que los sábados a las 5 y creo que los martes no sé qué hora. No hay excusa. Entiendo que hay gente que trabaja, pero los sábados estamos todos. ¿Qué excusa tenemos el sábado? ¿Me olvidé? ¿Te olvidaste en serio? ¿Es en serio? Me ven la cara, y eso me irrita. Porque me mienten en la cara. ¿Entiendes? A las 5 tienen que estar. Los ministros, los diáconos, se lo dije, 20 minutos antes del culto tienen que estar.
Los que están en la puerta los días tienen que estar por lo menos 20 minutos por si viene alguien nuevo o para recibir cada hermano. Entonces realmente servimos a Dios como tenemos que servirlo, así como nosotros queremos. Esa es la pregunta que Dios hace. Padre, ¿yo te sirvo realmente como tú quieres o como a mí me sale, como yo quiero? Hoy estoy porque estoy recontento, mañana no estoy. Hoy toco todo el culto, estoy a las 5. 4:30 estoy acá golpeando, ¿quién no pasa? No viene. Como hoy no toco, no aparezco a las 5. Como hoy no canto, no aparezco a las 5. ¿Estoy en el grupo o no estoy en el grupo? Y eso a mí me empieza a hacer ruido, así con todas las áreas de la iglesia. Porque yo no quiero que el espíritu banal esté acá. Por no confrontar, dejar pasar las cosas, y bueno, ya se va a arreglar, y bueno, ya va... No. Si no ponemos, los pastores, los líderes ponen orden y límite, esto es cualquier cosa. Menos una iglesia del Señor. Porque los que están acá arriba, los que están ahí en sonido, los que estamos acá, los que están ahí vienen por gratitud a Dios. O vienen con un espíritu de servicio. O tienen sus dones y su talento a disposición de Dios. Y díganme la verdad, la voluntad de Dios cuál es, que usted venga diciendo, Dios, llegué, bendecime porque mirá, dame las gracias que estoy acá. ¿Esa usted piensa que es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted venga y pase esa puerta y venga con un corazón rendido a Él y usted dé las gracias. Por eso el Salmo dice, entrar en su aposento en la acción de gracia. Pero cuando estamos mal, todos nos acordamos de Dios. El tema es cuando Dios nos saca, nos cura, nos levanta, es como que se va, se va el temor, se va el amor, se va todo porque estoy bien. Y ahí es donde entra ahora, porque obtenemos las cosas que nosotros queremos y servimos como nosotros queremos y no como Dios quiere. Entonces nosotros tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Porque si usted no conoce bien la palabra de Dios, seguimos orando a Balaam pensando que mira, lo que quiere es plata nada más. Pero va más allá de plata. ¿Sí? Va más allá de que le den honra. Mire cómo hizo fornicación, idolatría, hacer pecar en contra de Dios, de la santidad de Dios. Dice que hay que priorizar primeramente para seguir luchando contra esto la obediencia a Dios. Tomar decisiones, esto es lo que más nos cuesta, tomar decisiones basadas en agradar a Dios antes que a las personas. ¿Cuántas veces tomamos decisiones nosotros para agradar a las personas o agradar a nosotros mismos y no agradar a Dios? La mayoría, ¿sí? Agradar a Dios significa, Padre, yo quiero esto, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué hago? Yo no puedo agradarle a cada uno de ustedes si no le agrado a Dios primero. Porque pues, si yo agrado a Dios, Dios está conmigo, Dios me da gracia. ¿Entiende? Usted va a agarrar y va a decir, sos esto y esto, pero como Dios le dio gracia, la otra persona se ríe y dice, sí, la verdad que sí, tiene razón. Pero cuando yo quiero agradar a las personas, le voy a decir lo mismo y dice, o va a haber un choque de planeta, o yo me voy a convertir a ella cuando ella se tiene que convertir a mí. La palabra de Dios dice, no convertir a ellos, sino que ellos se conviertan en nosotros. Y si yo no busco agradar a Dios, ¿cómo se van a convertir en nosotros? Tenemos que rechazar la codicia. Tenemos que desarrollar un contentamiento en Cristo, confiando en que Dios proveerá lo necesario. Y otra vez, como la palabra, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo, cuando habla de todo, todo. Casa, comida, auto, plata, todo. Pero quizás no es como yo pienso. Quizás Dios no me va a dar lo que yo quiero, me va a dar lo que yo necesito. ¿Me entienden? Entonces Balaam me lleva al error de querer agradar a otros, sin tener en cuenta a Dios en cada uno de mis actos. Y tenemos una salvación tan grande por cuidar, porque la palabra de Dios dice, usted sabe que cada uno de nosotros podemos perder la salvación. Eso que dice, no, una vez que ya aceptaste, no, Dios me manda a cambiar. ¿Para qué me manda a cambiar? Dios a mí me dice que tengo que cuidar mi salvación
con temor y temblor. Pablo mismo decía, pongo todos los días temor con servidumbre. Habiendo sido yo haciendo el lado para muchos, no vaya a ser yo desechado. Y para cuidar mi salvación, esta salvación tan grande que tenemos, yo tengo que agradar a Dios. Yo no puedo agradar al hombre y a la mujer. Muchas veces por agradar al hombre y a la mujer, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Muchas veces hasta mendigamos un poco. Y damos hasta lo que no tenemos para conquistar. Y Dios te dice, no son las cosas así. Sé que muchas veces cuando uno quiere hacer las cosas, pero Dios le dice, no, hay un choque, hay dolor. El primero dice, ay Dios que me quiere soltera toda la vida, soltero toda la vida. No, Dios prepara al que tiene que tener a tu lado. Dios lo está moldeando como te está moldeando a ti. Pero no te apura a dar esos pasos por obtener algo a cambio, migajas. Es lo que no entendemos y lo que Satanás se nos ríe en la cara. Dejamos de buscar la voluntad de Dios, dejamos de hacer lo que a Dios le agrada y lo que obtenemos es migajas. Paz por un tiempo para que diga, oh, vamos bien. Pero cuando a la noche a la mañana, viene todo junto. Problemas. No tenemos paz. Muchas veces buscamos agradar a un tercero, a complacerlo, a decir vivo por vos. Primeramente tú no tienes que vivir por nadie, tú tienes que vivir por Cristo. El único que dio la vida por ti fue Cristo. No hubo otro. Tú tienes que emparentarte con gente que tenga el mismo yugo tuyo. Aquella que te acompaña, aquella que te acompañe. Aquella que cuando vos tengas los brazos caídos te los levante. Aquella que corra a tratarte como una reina, como un rey. Aquel o aquella que cuando tú te equivocas diga, no, a Dios esto no le hará. No, pero yo si la cabeza no caiga, bueno, hacelo vos, yo no te voy a acompañar. ¿Es necesario eso? Porque la sujeción está con Dios primeramente antes que el hombre o la mujer. Pero el Espíritu va atrás de eso, lo cual vuelve, ¿sí? Y hace cosas que no tenemos que hacer. Leer la palabra de Dios a conciencia nos lleva a descubrir la verdad. Y cuando nosotros descubrimos la verdad, entendemos que estábamos atados, que estábamos muchas veces cegados, que muchas veces las cosas que yo hacía pensando que estaba bien, no estaba tan bien. Entendemos ya que el enemigo no me va a ganar por el lado de que si yo estoy haciendo algo para Dios y nadie me da una mano, yo ya no me voy a enojar. Pues yo lo estoy haciendo a Dios, busco de Dios y agrado a Dios. Y si Dios me lo demandó a hacerlo a mí, lo hago yo. Quédate tranquilo que si uno necesita ayuda, Dios va a poner la ayuda que tenga que poner. Entonces empiezo a entender que mucho tiempo fui atado. Muchas veces fui engañado por este espíritu. Pero yo necesito leer las Escrituras, porque si no leo la Escritura, voy a ser un ciego que guía a otro ciego. ¿Cómo voy a saber realmente el valor que Dios me da a mí si yo no leo su palabra? ¿Cómo voy a conocer este Dios de amor, este Dios que se sacrificó todo por mí, si yo no leo su palabra? ¿Cómo voy a saber que Dios me está hablando? El Espíritu Santo me habla si yo no sé su palabra. No lo voy a saber nunca, porque todo lo que venga a mi mente, todo lo que me susurre va a estar todo bien. Y quizá vaya hasta en contra de Dios. Y por ahí necesitamos que una lagartija nos haga, un cocodrilo, un canguro, un perro, un gato, una rata, algo que nos haga. Y miren por qué Dios le dijo, tus caminos no son buenos, Miguel, para mí. Son ingratos, no los quiero. Porque este hombre no aprendió nada. La burra le habló, el asno le habló. Y
cuando terminó de ver, se le abrieron los ojos y vio el ángel de Jehová y se postró ante el ángel de Jehová. La primera reacción de él fue, digo, me vuelvo. Digo, no, vas, pero vas a decir lo que yo te digo, vas a bendecir, no vas a maldecir al Señor. Hizo, no recibió un peso de todo lo que le decía, porque dijo, yo me voy a mi casa y el otro se fue a su casa porque no hizo lo que quería, pero no aprendió nada, porque después incitó al pueblo de Dios a mezclarse con las hijas de Moab y entrar en fornicación y idolatría. No aprendió nada y fue visible el encuentro con el ángel de Dios. ¿Cuánto más peligroso es que no vemos al ángel de Dios para nosotros? Y otra cosa más que nos revela Balaam, a pesar de no ser el pueblo de Israel, a pesar de que sus caminos no eran rectos para Dios, y lo que yo siempre dije, los dones se utilizan. Él profetizó, él oyó a Dios, la voz de Dios le hablaba. ¿Me entienden? Por eso, uno, lo que tiene que ver son los frutos. No se lleven por las señales. Hablábamos de Sansón, que el hombre más fuerte del mundo fue derrotado por Dalila, que era debilucha, que significaba débil, delgada. ¿Sí? Fue derrotada por ella. Y ella no venía sin despeinada, sin pintarse, así nomás, no. Venía bien acicalada, perfumadita, vestidita bien, venía bien, a los ojos se llenaba Sansón. El enemigo se te presenta así. Se te viste como ángel de luz. Balaam se vistió como un ángel de luz, dijo, Y después cuando estuvo ahí, bendijo al pueblo de Israel. Porque dice que Jehová vino y le dijo las palabras que tenía que decir. Y él dijo las palabras que Dios le mandó. Y después se fue y después hizo lo malo. ¿Y sabe cómo terminó Balaam? ¿Usted sabe cómo murió Balaam? El pueblo de Israel estaba en guerra con los moabitas y cuando incursionaron y Dios le entregó esa tierra, Balaam fue muerto a espada por los hijos de Israel. La paga del pecado es muerte. Deja de mendigar. Date el valor que Dios te da. Porque tú tienes un Dios de amor, un Dios de poder. Ponte en la palabra y digo, esta es mi santidad con Dios. Yo tengo que cuidar este templo, no puedo hacer cualquier cosa. Hay cosas que sé que a Dios no le agrada porque la hago. Dios te demandó que cuidara esto, este templo. Dios te demandó que cuidara la santidad. Dios te demandó que le obedecieras. Dios te demandó que sirvieras con un corazón agradecido. Por eso Dios busca a esos adoradores en espíritu y en verdad. Porque cuando tú eres un adorador en espíritu y en verdad, tú haces todo con un corazón agradecido a Dios. No te importa si vienen a palmearte la espalda. ¡Oh, qué bien, cielo, la verdad que Eso es todo adulación. A ti lo que te importa es lo que papá te piensa de vos. Estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Papá, ¿vos me ves bien acá? ¿Vos querés que yo siga con esta relación? ¿Vos querés que yo siga con esto? ¿Vos querés que yo te sirva así? Y el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, corta con esto. Esto no me agrada. Esto no me gusta. Yo no estoy contigo en esto. La palabra de Dios dice que el cielo dijo, si tú no vas conmigo, si tu presencia va conmigo, yo no me muero. Porque si la presencia de Dios va conmigo, yo voy a obtener victoria. Puede haber lucha, puede haber dificultades, pero voy a obtener victoria. Pero si la presencia de Dios no va conmigo, lo único que voy a hacer es cargarme y hasta puedo morir hasta espiritualmente. Porque estoy desobedeciendo a Dios y Dios no está conmigo. ¿Entienden? Por eso Él busca, dice, que Él busca el dador alegre. Por eso yo no, el diezmo le puedo dar un montón de veces. Las ofrendas le puedo dar tanto de versículos. Pero Dios es el que tiene que tratar contigo. Y si tú
La ofrenda o el diezmo la da con un corazón entristecido. No ponga un peso, no, por favor, Señor. No lo ponga. Deje que Dios trate con usted. Pero sea honesto y dígale, Señor, ayúdame a cambiar. Bueno, yo te voy a ayudar a cambiar. Y aunque no quiera, te vas a poner. Porque el Espíritu de Dios hace eso y todo transforma las vidas. Las primicias, una vez al mes. Y no me digan que no tenga un jabón blanco en la casa. Porque aún cuando nosotros dimos un peso, un jabón había. Que sea arrancar el actitud, ¿vio? ¿A quién le doy? El pastor tiene buen trabajo, tiene algo, tiene cara. Usted no me da a mí. Usted le da a Dios. Porque yo no voy a hacerle surtido a usted. Yo no voy a dar plata para que usted vaya un surtido. El que le va a proveer, ¿quién es? Dios. Pero el Espíritu va a decir, no lo hagas. No hagas esto. O a veces traemos a la casa de Dios las cosas para que nos vean. No lo que pasa en esta iglesia. Pasa en muchas iglesias. Acá no pasa seguro. Traer las cosas o hacer las cosas para que me vean. Y yo soy en contra de eso. Discúlpeme que se lo diga. Porque toda la vida yo hice cosas para que nadie me vea. Y muchas veces hice cosas y le dije a la persona, no digas nada. Porque a mí que me interesa que vea sea Dios. Pero no que vea para bendecir, sino porque hice lo que la voluntad de Dios quiso. Y sabe las cosas que hice para Dios, que usted no tiene idea. Ni idea. No tenía un peso, pero Dios me decía, quiero esto. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo hacer? Y yo no sé cómo hacía, pero Dios proveía. Hacía falta una cosa acá, no teníamos para comer todos los días, pero yo hacía lo que Dios quería. Y con un corazón contento, yo no esperaba a nadie que me venga y diga, ay, qué bien, ¿no? Ayudamos a familias sin decirle quién más. Le dije a la persona, no digas que fui yo. Pero no para hacerme el falso humilde, porque yo lo siento así. ¿Y la Biblia me avala? Lo que te da tu mano izquierda que no se con la derecha. Lo que haces en oculto, Dios te lo va a recompensar ¿dónde? A todos. No espera aprobación humana. Usted pide aprobación de Dios. Agrádale a Dios. Deje de mendigar lo que usted tanto anhela. Porque Dios tiene tanto para darle. Que hoy puede pasar una transición de tristeza o angustia. Pero eso pronto se va a volver, dice, en risas, en baile, en salterio. Porque Dios le va a dar lo que usted quiere. Pero una dimensión mayor de la que usted piensa. Porque Dios dice que mi pensamiento más pequeño es mucho más grande que la de un sabio en la tierra. Y que Él tiene pensamiento de bien y no de mal sobre nosotros. Entonces, aprendamos que todo lo que nos pasa, Dios lo puede. Yo puedo decir, la palabra de Dios me dice que lo bueno y lo malo es permitido por Dios. ¿Y cómo Dios va a permitir lo malo? Sí te permite lo malo. Para que aprendamos, para que crezcamos. Para que aprendamos a tener fe y confianza en quien me llamó. Y a mí que me llamó no fue ni mi vecina, ni mi hermana, ni mi líder, ni mi pastor. A mí que me llamó fue Dios. Y yo le debo gloria, honor y honra a Dios. Y si yo le digo que entrego mi corazón, lo primero que dijo Dios lleno del Espíritu Santo, ¿sabe lo que se ve? La obediencia. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lo primero que es, sí, vamos, sí, bueno, sí, yo estoy acá, sí. Mira, esto no lo hago, no me muevo. A mí muchos años me estuvo ministrando mi matrimonio una persona que estaba destruido el matrimonio. Destruido. Y yo vine que debía hacer cosas. Un día estábamos en una reunión y estaba la persona que nos ministraba, el marido, estaba yo, estaba mi esposa. Estábamos en una reunión ahí, no sé qué dijo, y le clavó un tenedor. Después fue a la iglesia central que estábamos, no sé qué dijo, y empezó a vociferar de afuera y lo trajo a patada en el trasero. Y los pastores lo vieron un hermano que le dijo al pastor, y el pastor fue y le dijo a la persona, no hagas eso. Ese matrimonio lo ministró a nosotros. El matrimonio no, esa persona ministró a nosotros. Pero ¿sabe qué?
Yo sabía que venía de parte de Dios. Y usted sabe que este mensaje viene de parte de Dios. Porque nosotros sabemos, el Espíritu Santo no hace notar, che, me duele, no me gusta, pero ¿sabes cuántas veces me tuve que morder la lengua? Y no me gustaba lo que estaba escuchando, lo que decían en mi casa. Pero sabía que tenía razón. Yo no obedecía a la persona, obedecía a Dios, porque yo sabía que Dios hablaba. Porque la persona cuando se equivocaba, yo le decía, te estás equivocando, no es así. Nunca me mandó a pecar, porque si me mandó a pecar, iba a decir que no, porque mi obediencia está a Dios. Pero la palabra de Dios me dice que lo pongamos en obediencia a quién, las autoridades, porque no hay autoridad puesta que no sea por Dios. Buena o mala, Dios lo permite. Entonces la persona que está llena del Espíritu Santo y quiere agradar a Dios, va a obedecer. Pero va a obedecer no a ciegas. Porque la que está lleno del Espíritu Santo busca la palabra de Dios. Se mete en el río de Dios. Empieza a tener intimidad con Dios. ¿Me entiende? Entonces se da cuenta que cuando hay algo de Dios y cuando no viene de Dios, y no hace alarde, no hace barullo, no hace bochinche para que todo el mundo lo vea. En la intimidad, mira, me parece que esto está equivocado. O esto no es así, mira, la palabra de Dios me dice esto. Como una vez estábamos hablando y preguntó una hermana, ¿David qué era? Y era un rey. Y yo le dije, profeta. Y me dice, ¿dónde dice profeta? Acá, le digo. Bueno, a ver, búscamela. Cuando se fueron, después teníamos el punto. Lloraba, Señor, a ver, me habré mandado yo una macana, fue un impulso, me dije, ayúdame, mostrame, decime. Encima en internet en ese tiempo, vos lo ponías, yo me sentaba, veía 3 películas y me iba pensando. Hasta que luego venía en internet. Y en Pedro dice que el rey David era profeta. ¿Me entiende? Lo primero que hice fue mostrarle, mirá, acá está. Y estaba la otra hermana, pero no era alarde de decir, viste, se maquilló, viste, no, porque para eso lo edificamos. Para eso nos ayudamos unos al otro. ¿Entiendes? Yo estaba gozoso porque no me mandé la macana del siglo. Claro, y era verdad lo que me decía. Entonces, uno va aprendiendo también. Pero muchas veces, queriendo agradar, a veces nosotros nos callamos, no decimos nada. Bueno, que Dios nos revele. Porque nos hacemos los espirituales. Que Dios nos revele. Pero si Dios te dice, pero si no sabes la verdad, ¿por qué no se lo decís? Si otra vez tú yo le estoy revelando, cabezón. ¿Por qué espera que tu hermano o tu hermana se caiga al pozo? ¿Para qué? Pero el Espíritu Galán no te deja hacer eso. El Espíritu Galán te va a dejar revelarlo para que tú seas engrandecido. Para que tú tengas favor de los hombres, de la mujer. Yo siempre dije, y no voy a decir, nadie es indispensable en la obra de Dios. Nadie es insustituible en la obra de Dios. Pero si tú eres único e irrepetible para Dios, que es distinto. Y como Dios es único y irrepetible para Dios, y tú eres su princesa, tú eres su príncipe, tú eres su perla preciosa, Él te ama tanto que te hace dar la verdad. Él te ama tanto que dice, no vayas por acá porque te estás equivocando. Querete un poquito más. Y no es el amor del mundo, esto feminista, machismo, no. No nos equivoquemos porque eso es libertinaje, es otra cosa. Sino amarte a vos mismo. Decir, pará, che, escucha. Yo valgo para Dios. Dios paga un alto precio por mí, porque la palabra de Dios me dice, yo soy un real sacerdocio, un linaje escogido, yo no soy cualquier cosa para que vos, en ningún de este espíritu venga a pisotear. O venga a querer que yo esté arrinconada, llorando por los rincones. Para que alguien me vea, para que alguien me ame, o para que alguien diga, ¡ay, está acá! O para que alguien me aplaude. No, chicos, eso es de parte de Dios. Y nosotros, al desechar esta doctrina y agarrar la doctrina verdadera de Dios, vamos a darle victoria en victoria. Dios sabe que muchas veces hemos querido
hacer nuestra propia voluntad. ¿A sabiendo o sin darnos cuenta? Y muchas veces nos hemos golpeado contra un muro. Y muchas veces nos hemos lastimado mal. Pero Él vino con todo su amor. Porque hombres y mujeres te juzgaban. Hombres y mujeres decían, ya no vale la pena. Ya no sirve, dejala que se pierda, dejala que se pierda. Pero dice que Él no pierda ninguna de sus ovejas. Que Él deja las 99 para escarriar, perdidas. Porque Dios es el amor de Dios que tiene hacia nosotros. Él va a dejar todas las ovejas que están en su redil para ir a buscar la perdida. Él no desecha a nadie. Él no hace acepción de personas. Para Él, multimillonario está primero como un mendigo que esté primero. Es el mismo valor para Él. No hay acá categorías, clase. ¿Quién tiene más? ¿Quién aporta más? Lo subimos de rango. No, para nada. Quizás el que tenga más y aporta más es oveja. Y quizás el que no aporta, si no aporta lo espiritual, Dios lo empieza a enaltecer. Pues para Dios lo que vale lo que hay adentro. Cuando usted haga algo para Dios, no deja que este espíritu lo distraiga. No deja que tu espíritu lo saque de foco. Haga las cosas como si es para Dios. Porque es para Dios. Cuando usted diga algo, no necesita fanfarria ni clamarlo a los 20 vientos. Mira lo que digo. A usted no le tiene que importar lo que diga. A usted le tiene que importar que pudo agradar a Dios. Hacer la voluntad de Dios te llena de gozo, de paz, de alegría, de vida. Porque estés haciendo la voluntad de Dios. Ir a evangelizar lo que van a hacer las mujeres, la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que evangelizar. No es una locura que la pastora quiere que caminemos, tenemos que caminar ahora, vamos a hacer caminar a todos. Que no es una locura tuya de que como tenés que caminar, van a hacer caminar a todos y de paso damos tratadito. No, es lo que Dios manda. A predicar, a evangelizar, a ser discípulo. Por eso Dios, y en este último tiempo en especial, donde estamos en el tiempo de la apostasía, en donde estamos siendo engañados muchas veces por falsos maestros y falsos profetas, Dios quiere resguardar a su remanente. Dios quiere que su remanente le honre, le alabe, le dé gracias. ¿Me entiende? Nos equivocamos todos, pecamos todos, porque la palabra de Dios dice que no hay ni uno que no peque. Yo puedo pecar en pensamiento, tú puedes pecar en palabras, tú puedes pecar en hechos. Pero el tema es cómo actuamos o cómo nos paramos frente al pecado. ¿Lo seguimos haciendo como un acto de vida? Ahí está el problema. Y ahí es donde Dios te cierra la puerta. O realmente nos paramos y decimos, nos arrepentimos, Padre. Y empezamos a luchar contra eso porque queremos agradar al Padre. Usted a mí me puede decir, yo no hago más nada, yo hago todo bien. Vale. Veo que viene siempre, hay que limpiar bien, vengo que está. Necesitamos esto, usted está servicial, ¿ven? Pero por dentro, ¿cómo estamos? Dios ve eso. Y lo que yo no veo, Dios lo ve, y dice que todo lo oculto va a salir a la luz. Entonces, si todo lo oculto, dice la palabra de Dios, saldrá a la luz, ¿para qué trabajo? En tapar, en cubrir algo que se va a hacer visible. ¿No es mejor agarrarlo, como mi mamá me decía, tenés que agarrar el problema como la asca de los toros, agarrarlo de ahí el problema y de una vez por todas cortarle la cabeza? ¿No es mejor eso? ¿No es mejor eso? Decir, Señor, la verdad que sí, tengo que verdad que yo quiero trabajar para agradar al sonidista, al diácono, a la diaconisa. Yo quiero trabajar para eso, para que el pastor me vea, para que me ponga acá, para que me ponga allá. O yo quiero trabajar para que no me hinche más. No es mejor decir eso y decir, Señor, ayúdame a enamorarme de tu amor. Ayúdame a enamorarme de las almas, de querer salvarla, rescatarla. O sea, lo vas a hacer vos a través mío. O decirme cuál es mi lugar, porque por ahí yo no tengo la pasta, no tengo el don, no tengo para salir a evangelizar. Hay evangelistas, personas que predicadores que lo hacen. Pero ¿sabe qué? Se necesita algo, que acá falte mucho.
Lo dijo la diaconisa, oren por nosotros, que vamos a salir. Cuando un escuadrón sale afuera, se necesita un escuadrón que queda dentro, intercediendo, cubriendo las espaldas de aquellos que saben. Pablo decía, oren por mí para que yo pueda predicar con denuedo la palabra de Dios. Con denuedo es sin estorbos, con denuedo es sin problemas, con denuedo que a pesar de lo que venga, seguir hablando de Dios. La casa de Dios necesita oración. Se necesita este pueblo orar, interceder, clamar por las almas, por lo que están acá adentro, por lo que están peleando, luchando. Se necesita esos intercesores que no pongan excusa, que si el gato, si el perro, si es tarde, si es de noche, diga no, soy un intercesor, soy Dios, me demanda esto. ¿A qué hora hay que venir? Tal hora vengo. Acomodo los horarios para que todos pongamos, porque ¿sabe qué? Se acomodan los horarios y después resulta que no viene ni. Aparecen los perritos. Uno, dos. Y basta de contar. ¿Y para qué acomodamos los horarios? Entonces se acabó, el lunes a las 8 de la noche, listo. Que venga, el que no venga. Pero es necesario eso, no, porque falta el corazón agradecido de Dios. Falta ese corazón de decir gracias, Señor. Falta ese corazón que diga, Padre, te pertenezco. Falta eso. Pero si tenemos una salida con el novio, ¡wow! Si tenemos un cumpleaños, ¡wow! Si tenemos un cumpleaños de 15, un casamiento, ¡wow! Si tenemos una salida familiar, ¡wow! Si nos vamos de vacaciones, hay que salir a las 4 de la mañana, Acá la primera vez el año pasado que dijimos a las 5, éramos 5 menos 10, estábamos todos. Pero le decís, che, a las 5 para orar. Pasa como en las películas de convoy cuando pasa la madeja de pasto por el viento. Y estamos esperando que venga alguien. No viene nadie. Entonces tenemos que aprender. La doctrina Balaam nos lleva a eso. La doctrina de Dios nos lleva a mostrarnos a Dios, a obedecerlo, a decir, Señor, estoy aquí, heme aquí. Yo sé que nosotros casi todo lo que hablamos hemos hecho en un momento, heme aquí, Señor. Y Señor lo tomó. Y nosotros quizás dijimos por emoción, pero no nos dimos cuenta. Pero cuando Dios dice, vos me dijiste heme aquí, bueno, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. No, tanto no era para tanto. Heme aquí con cláusulas. De lunes a viernes de 7 a 8, si es 7, 8 y 5 ya no puede. Con cláusulas. Pero uno se da cuenta de las cosas. Porque todo sale a la luz como no. No puedo para Dios, pero para lo personal sí. De lo que hablaba. Pongo la mirada en lo mío y no en lo de Dios. No busco agradar a Dios, sino busco agradarme a mí, de lo que yo quiero hacer. ¿Me entiende? Si usted está con avaricia, que muchas veces no quiere esto, o si usted piensa que leer la palabra de Dios solamente son los martes cuando vengo y los sábados cuando estoy. Si usted piensa que orar es cuando me pasa algo, y no todos los días. Si usted piensa que está bien que me junte con los muchachos, vamos a tomar un par de tragos, no pasa nada. Vean que la doctrina de Balaam empezó la marcha, empezó a caminar. Porque Balaam llevó a las mujeres de Moab, los convenció a los israelitas, yo soy israelita, debo ser israelita. Porque decía que no había, la palabra de Dios me decía que no hay mujeres más lindas que las israelitas en ese tiempo. Se ve que la Moab llevaba su atención y los unió para que una vez que estén unidos, agarrar el bolsal y llevarlo allá, a idolatrar a nuestros dioses, a dar ofrenda a nuestros dioses, a hacer lo que sea sexualmente, no importa, todo vale, no hay problema. Eso es lo que nos lleva si nosotros no le hacemos caso a Dios y nos juntamos con yugo desigual. Usted sabe la verdad. Usted sabe contra qué peleé, contra qué lucha. Ya no hay excusa. Porque no tengo excusa yo tampoco. Y yo mientras miraba el techo, miraba las cosas y decía, Señor,
Quizás en aquel tiempo, en aquel momento, cuando tú me pediste algo, yo no, ¿por qué te lo hago otro? Y yo pensé que era avaricia, resulta capaz que no, capaz que estaba este espíritu metiéndose. Porque yo no quería soltar. Y quería para mí el beneficio. ¿Me entiendes? Todos tenemos que hacer inspeccionarnos hacia adentro y ver lo que nosotros hicimos todo este tiempo. Perdona a tu hermano. Perdona. Porque si tú quieres que Dios te perdone, tú tienes que perdonar. ¿Te va a hacer más hombre, menos hombre, más mujer, menos mujer? Perdonar. No, te va a hacer más hijo, hija de Dios. Que el otro pueblo, la otra puede decir cualquier cosa. Me pidió perdón, yo tuve razón. Listo, es tu problema. Pero yo no te busqué agradar, yo busqué agradar a Dios. Porque su palabra dice que si yo quiero ser perdonado, tengo que perdonar. Y Jesús le dijo a Pedro haciéndose el espiritual, Señor, ¿cuántas veces le perdonó a mi hermano? ¿7 veces? No. 7 veces no, 70 veces 7 al día. Cada vez que tu hermano pecare contra ti, te pedía perdón. Perdonalo. Y no va a haber raíz de amargura, no va a haber tristeza, no va a haber endurecimiento, porque yo te llevo a no perdonar, te llevo a endurecer el corazón. Y si en algo tan sencillo, entre comillas, que Dios te dice perdonar, no lo haces. Imagínate cuando Dios te pida algo más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Perdona y vas a ser perdonado. Perdona y te vas a sacar una raíz de amargura terrible. Perdona y no la vas a tener todo el día acá. Porque la tenés al lado. Cualquier cosita que pase te acordás. Cualquier cosita que suceda. ¿Ves? Hasta los angelitos dicen, ¿verdad? Yo le dudé. Traducimos lo que dice el bebé. Pero Dios quiere que sea libre. Dios quiere que le sirva con un corazón contento, gozoso, que le sirves a Él. Dios quiere que tengas un camino de rosas. Aunque va a haber muchas dificultades, pero con Él vas a lograr todo. Porque no hay nada imposible para Dios. Y no hay nada imposible para el que le crea a Dios. Tú puedes estar mal, puedes estar enfermo, pero otra gente te va a ver y va a decir, pero cuando le empiezas a contar los problemas, pero yo no, te veo bárbaro. Te veo bárbaro. La otra vez nos reíamos, no sé quién fue que me dijo, te veo bárbaro, y yo estaba medio duro. Y el fiscal me había dicho, te pasó como la otra vez. No me acuerdo que había muerto en allá. En el banco. No, pero la otra vez, no sé, no me acuerdo quién me dijo. No, a la vuelta que pasé yo y me dijo, la veo re, Porque la enfermedad del hijo de Dios con Dios se pasa diferente. Cuando Dios cumple el propósito, se va. Miren cómo será. Hablaba con los chicos, me tengo que cuidar, no puedo comer torta. Yo decía, esas tortas feas, no las quiero más. Ayúdame, Señor, a esa tentación. No puedo comer torta. Bueno, un permitido sí. Yo tengo que probar a hacer cantar a ver si la torta está buena o no. Eso me llevó a la presión 20-10, 11, lo que decían. Y me llevó a hacer el Hort y todo eso, y después que tenía una arritmia ventricular. Me dice, pero vos no sentís nada, no, yo me siento igual de siempre. Tengo los mismos dolores de siempre, el dolor de nuca, eso por la cervical. El día que tenía 20-11 fue el día que yo le decía, era el día que mejor me sentía. No sentía dolor de cabeza, no sentía nada. Y tenía 20-11 de presión. Yo veía que me tomó y en el aparato yo, mierda. ¿Qué pasó acá? 20-11. Pero eso me llevó a descubrir que tenía la arritmia. Que hoy por hoy no es grave, pero pasados los años puede haber problemas, eso dificulta, puede haber problemas coronarios. Me dijo el doctor. Una vez que se descubrió eso, ayer fui al médico,
Me dijo, todo da, y nada de pan, nada de esto, nada de lo otro. Y yo lo miraba, le digo, ¿qué me decís lo que puedo comer? Nada más. Claro, galletitas no muchas, granis, esa. Sin sal, sí. Y me tomó la presión, y yo ya esperaba después. ¿De cuándo te entregada? Ya estaba hablando mal. La presión la tenés bien. ¿Cómo bien? Le digo, sí, tenés 18. Y yo le había dicho a mi esposa, Dios me había sanado de la presión. Y yo le creía a Dios. Por más que me dijeran, no, yo a Dios le creía. Dios me sanó la presión hace muchos años. Pero Dios tuvo que llegar a hacer todo eso para que se descubriera la de arritmia. Porque si no, nunca se hubiese descubierto la de arritmia. Yo seguía. Así que tiene pastor para 40 años más. Siempre la ¿me entiendes? Porque Dios sabe. A veces nos ponemos tan mal por las cosas y después Dios empieza a descubrir cómo nos Señor, gracias. Gracias, porque realmente descubrí cuando reciben eso y no es nada grave. ¿Me entiendes? Por eso, cuando a uno le suceden las cosas, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios y diga, ¿para qué es esto, papá? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? ¿Qué es lo que demostrar? Porque yo, sinceramente, este templo nunca lo cuidé. Nunca lo cuidé. Y no estoy hablando de comer solo. He dado sangre, me han sacado medio litro, un litro, y así como salí, me dicen tener que reposar, me iba a trabajar. Iba a trabajar en plomería, bañería, rompíamos pared, cargábamos bolsas de escombros, de arena, cemento. Yo no lo cuidaba. Sinceramente. Entonces, cuando fumaba, terminaba de jugar la pelota y terminaba de jugar y me ponía un cigarrillo y me decía, vos estás loco, ¿sabes lo malo? Iba al gimnasio, salía del gimnasio y ya estaba prendiendo un cigarrillo. Con todo lo que nunca lo cuidé. Y hoy tengo consecuencias también de eso. Por eso digo, Dios te perdona, pero las consecuencias hay que pasar. ¿Entiendes? Y por eso Dios nos habla. Cuídate de la doctrina de Balaam. Cuídate. No la toleres. No permita vos sabiendo que es malo para no pelear, para no poner un freno, para que van a decir, no digo nada. No. Y eso no solo en la iglesia y en tu casa, en tu trabajo también. Si tu compañero hace algo que te quiere meter, no, mira, yo eso no. Que te digan religioso, que te digan lo que ustedes quieran, a mí no me importa. Pero yo tengo que agradar a quien me llama. A la larga de la corta, Dios tocará y Dios hará. ¿Y sabes lo que pasa? Porque al principio vas a recibir esas cosas, esas críticas, esas cargadas, pero ¿sabes qué? Como tú honraste a Dios, a la larga de ellos te van a honrar. Y ya no va a ser crítica. Ya hasta se van a cuidar de hacer cosas que a ti no te agradan. Ya va a decir, no, che, ¿para qué vino fulanito? No, tranqui, pero no por un tema de cargada, sino ya por un tema de respeto. ¿Entiendes? Pero tú fuiste fiel a Dios, a ti no te importó. Por eso, iglesia, desecha esa doctrina. Sométete a Dios. Busca de Dios. Lee la palabra de Dios. Escudriña lo que Él quiere hablarte. No seas sordo a lo que Dios te habla. Y sé que hay que tomar muchas decisiones, y aunque nos duela, pero nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y sabemos qué decisiones tomar. No tengas miedo. Tómala. Porque cuando tú honras a Dios, Él te honra. Cuando tú te buscas a Dios, Él sale del encuentro. Porque Él sale del encuentro nuestro. ¿Me entiendes? Ponte de pie en lo que estás.